Mi nombre es Jessica Hernández, pues soy tutora del área de Ciencias Sociales para los refuerzos académicos para aspirantes del año 2021. Este día pues nos convoca el hecho de conocer más sobre los derechos humanos, algo que ya hemos estado encaminando tiempo atrás, pero que bueno, no está de más reforzar. Inicio pues comentándoles que aquí vamos a platicar esta mañana es el hecho un poco de los acontecimientos históricos sumamente importantes para entender la conceptualización de lo que son los derechos humanos, que son también las características de ellos y la clasificación. Inicio diciendo que el deseo de un mundo más justo, más libre, más solidario, seguramente ha sido una inspiración común desde que existe el ser humano. Y han habido pues momentos, partes de evoluciones sumamente claras para poder decir que se desea un mundo más justo. Dentro de esta conceptualización hay que buscar que los derechos humanos buscan eso. Empezamos con un poco de la historia de la Edad Antigua sobre estas documentaciones que nos han llevado a dar ese paso a comprender qué son o la carne magna de lo que puede llegar a ser algún día el gran conglomerado de los derechos humanos. Empezamos en Babilonia en el año 1990-1970 antes de Cristo. Y empezamos con algo llamado el Código de Hammurabi. Esto era un conjunto de leyes históricas de 1970 a.C. ¿Ya? Fue el rey de Babilonia, quien aglomera este tipo de leyes. Obviamente en aquel momento, por eso se conoce como el código, porque en realidad estas han sido parte importante de todo el contexto histórico para poder hablar de los derechos. Pero también existen otros como el Código de Solón en el año 594 a.C. Esta era una ley que prohibía la neutralidad dentro de las guerras civiles. Recordemos que como en el paso de la historia, pues todos estos documentos, todas estas leyes iban de acuerdo a poder instaurar socialmente pautas, normativas, leyes que conocemos ahora para poder convivir. Entonces, y estos son bastante activos, por eso de aquí que este código ya llamaba la neutralidad dentro de las guerras civiles. También los 10 mandamientos de la religión judeocristiana en 1300 a.C. También están, y bueno, no me voy a meter mucho en esto, porque a lo mejor, aunque hayan personas aquí religiosas que reconozcan sobre estos 10 mandamientos y a qué nos referimos, ya se toman de parámetro para poder decir que bueno, también han sido normativas o leyes que nos han ayudado al comportamiento de la sociedad. Ahora, también está la ley de las tablas, de las 7 tablas en el siglo V a.C. Y aquí ya podemos hablar de un cuerpo de derecho civil, fíjense. Ya, que en el 1529 a 534 después de Cristo. Después de todos estos documentos, hablamos ya de un cuerpo de derecho civil. Ahora vamos a hablar un poco sobre la Edad Media. El documento más emblemático o más significativo para ese tiempo es de Inglaterra en 1215. Sobre la Carta Magna de Juan Sin Tierra. Este tipo de documento, más que todo, lo que era es, pues defendía mucho a la posición del empleador, a la persona que tenía recursos y que para ello lo contrataba,
personas en su momento, pero que también tenían dificultad para ponerse de acuerdo en la cuestión laboral, ¿ya? Entre la que eran sus facultades y no. Entonces, esta Carta Magna de Juan Sin Tierra era emblemática en ese momento y se vuelve parte de este conglomerado de normativas que ayudan a establecer lo que ahora conocemos como derechos. En la última etapa vamos a reconocer algún régimen porque aparecen ya las peticiones de derechos en 1628. Aparece la ley de habeas corpus en 1679 y la Carta de los Derechos en 1689. Ellos, ya, esta petición de derechos se vuelve bien también emblemática en esta etapa de la historia porque ya entonces el conglomerado colectivos de la sociedad denota que hay injusticia dentro de estas relaciones, tanto laborales. Estos son amparos, ¿ya?, en los cuales ya una persona civil que no tenga ningún cargo público, un cargo que lo lleve a tener otro tipo de posición social, puede recurrir para hacer valer sus derechos. Y con ello también hablamos de la Constitución de Virginia en 1776, mira, y la Constitución de Estados Unidos en 1787. Se vuelven también parte importante en esta última etapa para reconocer lo que son los derechos humanos. Para entonces hablar que los derechos humanos del hombre y del ciudadano en Francia de 1789. Y esta es constitución, bueno, como son las constituciones quizás que engloban mayormente parte de los derechos, entonces por eso es que se vuelven relevantes en esta parte de la historia. Ahora, las formulaciones modernas. Vamos a hablar entonces de declaraciones. Las declaraciones, aparece la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre en 1948. La Universal de los Derechos Humanos en 1948. Esta es como el gran, pues, apuesta desde entonces, de todas estas partes de la historia que hemos venido recorriendo, de estos documentos que son normas, pautas, leyes que se volvieron parte de la dinámica de un colectivo, de la misma sociedad. Ahora reconocemos que hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Encontramos también la Carta de Europa de los Derechos Humanos en 1950. Mientras aparecen Esta es también la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1968. Actualmente, la ONU también tiene objetivos sobre desarrollo sostenible. En el 2000. De acuerdo a los derechos que vamos a ver en su clasificación, un poco qué son, cuáles son, se han mantenido y sostenido para poder seguir en esta pues, dinámica social. Con esta primera parte, quisiera saber si tienen preguntas. O comentarios respecto a esta primera parte. ¿Comentarios? ¿Preguntas al respecto? Solo estamos viendo la pauta histórica de cómo aparecieron o lo que conocemos como la Declaración de Derechos Humanos.
¿Preguntas? ¿Comentarios? Si no, yo tengo un par de preguntitas que quisiera saber si estamos pues en esta dinámica. Quisiera saber si alguien me puede contestar sobre qué documentos se reconocen como parte de la estructura antigua de los derechos humanos. Hola. ¿Hay alguien que podría ayudarme contestándome esta pregunta? La ley de las 7 tablas, no. Fíjese que no les escuché. Si me podría repetir, se lo agradecería. La ley de las 7 tablas, creo. Sí, es parte de la estructura antigua, la ley de las 7 tablas. Perfecto. ¿Algún otro más que recuerde? Yo tengo una duda. Allá aparecía en números romanos 12. ¿Son 12 o 7 tablas? 7 tablas. Es el documento sobre 7 tablas. Y también aparecía en la parte religiosa lo que eran los 10 mandamientos, que decía usted que también ayudaron y ayudan en lo que son la formación de los seres humanos. Exacto. También es otro documento que se reconoce como parte de la estructura antigua para configurar los derechos humanos. Muy bien. Muchas gracias por participar. ¿Alguna otra duda o pregunta? Si no, yo tengo otra preguntita para ver si estamos conectados. A ver, una segunda pregunta. ¿En qué año se firma la Declaración de los Derechos Humanos? Recordemos. Yo veo que aparecía petición de derechos en 1628. La declaración. En 1948, creo. O Pero, 68. 1948, les confirmo. A ver, miren que es una fecha importante, relevante. Y le voy a pasar el tip, que esa pregunta de examen. No sé, díganme ustedes si apareció o no apareció. Pero sí, esa fecha es de recordarla, 1948. Muy bien, les agradezco. Vamos a seguir entonces con la presentación. Vean. Y ahora vamos a hablar sobre la conceptualización. Vean, para hablar sobre la conceptualización, vean, el concepto, definición de lo que son derechos humanos, hay que tomar en cuenta unas corrientes filosóficas. Les explico por qué. Miren, hay dos tipos de corrientes filosóficas. Vean, que ayudan a entender la perspectiva de cómo entonces nos van a definir los derechos humanos. Estas dos corrientes, una es llamado el justnaturalismo. Es una doctrina filosófica de derecho a través de la cual se considera que las normas y los derechos son propios de la naturaleza del ser humano, anteriores a cualquier derecho establecido, como parte de un derecho natural. Veamos, esto es el justnaturalismo. Se adjudica que todos tenemos derechos naturales, propios, por ser seres humanos. Bien. Mucho antes que por norma, por ley, por pautas de convivencia se hayan estructurado. Eso habla esta corriente filosófica. Este término se compone por teorías jurídicas, que el concepto de ética y moral que se relaciona con la noción del derecho natural y el derecho universal.
Asimismo, el justnaturalismo afirma que las leyes positivas, ¿ya? Afirman las leyes positivas, aquellas que rigen las normas de un Estado, también están relacionadas con el derecho natural que, de una u otra manera, buscan imponer el orden de la existencia humana y la justicia de manera coherente. Esa es una de las corrientes filosóficas. Ahora conozcamos la segunda posición. Se conoce como el positivismo o el positivismo jurídico de la corriente filosófica en el área jurídica, que se basa en separar la diferencia de los términos de derecho y moral, por considerarse que no existe un vínculo entre ambos. Las leyes y las normas jurídicas creadas por el ser humano son las únicas verdaderas, es decir, el positivismo surge de la propia condición humana. Tiene como el objeto de estudio el derecho positivo en sí mismo, el cual ha sido desarrollado a partir de una serie de necesidades, fenómenos sociales que deben de ser regulados por ley. Es clara la diferencia. El positivismo habla que todas estas pautas, normas y leyes son las que en realidad nos dieron de esa posición de decir que tenemos derechos. Mientras la otra, justnaturalismo, decía que tenemos derechos por la condición de ser seres humanos. Mucho antes de esta estructura jurídica, mucho antes de los términos de derecho, mucho antes de la cuestión de todo decía que pues está esa diferencia. Estas son dos perspectivas filosóficas para saber cómo nosotros vamos a comprender lo que son derechos humanos. Entonces, ¿qué son? Antes de decir qué son los derechos humanos, lo que quiero que quede claro es que una posición no quiere decir de que deja entre menos a la otra. Son dos posiciones, dos perspectivas que han dado parte y razón a lo que ahora vamos a definir sobre qué son los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluye el derecho a la vida, a la libertad, a no estar sometido ni a una esclavitud ni a tortura, a la libertad de opinión, de expresión, a la educación, al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Entonces, aquellas corrientes filosóficas que nos dieron pauta entre que como seres humanos tenemos derechos, ¿vea? Y se muestra en esta definición, y que también aquellas condiciones sociales que nos ayudaron a establecer normas, leyes, pautas de convivencia, ¿vea? Como seres humanos, también son parte de esta misma definición. Entonces podemos decir que las dos, como les decía, no podemos menosvalorar una de la otra, porque las dos vieron que tenían parte importante para poder decir qué son los derechos humanos. Entre el derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación de los gobiernos a actuar de una manera determinada y abstenerse a emprender ciertas acciones para promover, proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos y de los grupos. Entonces, toda esta estructura no solo tiene que ver con El Salvador, tiene que ver con todo el derecho internacional. No, nadie, ningún gobierno puede tomar acciones en contra de los derechos humanos. Y es difícil, ¿verdad? Porque conocemos de situaciones sociales en que existe una represión total de los derechos. Hay casos vivos y latentes, ¿verdad? Si son personas un poco cautelosas o por lo menos ven un poco de noticias, el caso de Chile es uno.
y están peleando por una nueva estructuración de la Constitución. Entonces, se manifiesta cuando llega un momento en que la sociedad no está conforme en cómo se está manejando las situaciones, se manifiesta. Y esa parte del trabajo de los gobiernos de cada país, de respetar el derecho internacional de los derechos humanos. Ahora, características. Veamos, los derechos humanos son universales. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos que incluye la Declaración Universal de los Derechos Humanos pertenecen a todos los seres humanos, por el mero hecho de serlos. El hecho de ser seres humanos, tenemos universalmente derechos. Eso quiere decir que aquí, en Estados Unidos, en Japón, en España, en Colombia, en Brasil, donde sea, por el hecho de ser humano, deben de respetar sus derechos, independiente de ser de otra nacionalidad. O sea, todo ser humano tiene derechos. Ahora veamos, son inalienables. No se pueden enajenar, nadie puede ser despojado de ellos. Vean, esta característica propia de los derechos humanos es sumamente importante. Primero, reconocerlos nosotros mismos. No debemos despojarnos de ellos. Hay que aprender que tenemos derechos. No deberíamos de despojarnos primero nosotros mismos de los derechos para hacer valer a otra persona, a una institución, a una sociedad, al gobierno mismo, vean, que tenemos derechos inalienables. No nos pueden despojar de ellos. También son irrenunciables. ¿Qué quiere decir esto? Pues no podemos renunciar a ellos, aunque sea nuestra propia voluntad. Y por lo tanto también son intransferibles. Nadie más que el propio titular puede valerse de ellos, ¿ya? No son una propiedad, no son una cosa, son algo inherente a nosotros. Entonces no podemos renunciar. También son imprescriptibles, son para toda la vida, no tienen fecha de caducidad por ningún motivo. Vean qué importante, vean, porque a veces podemos pensar que no tenemos absolutamente nada en la vida, y sí tenemos, vean, miren, sí tenemos, derechos humanos los tenemos. Y desde que nacemos, ¿ya? Desde la concepción hasta que morimos, tenemos estos derechos, son para toda la vida. Son también indivisibles, ¿ya? Ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro derecho. No puede prescindirse de ninguno. O sea, cuando veamos posteriormente pues la clasificación de ellos, podemos entender un poco que hay una gama amplia, extensa de derechos y que, pues bueno, no podemos, ¿ya?, prescindir de ninguno. No podemos prescindir de la vida, no podemos prescindir de la libertad, aún no podemos prescindir de pues nuestra propia expresión. Con esta parte, vean, comentarios, preguntas al respecto. ¿Comentarios? Preguntas. Si no, yo por aquí tengo unas dos para ver si me hacen el favor de ver si seguimos por aquí y me pueden responder. Bueno, qué bonito porque todo está quedando muy claro. Pero entonces yo les decía, ¿qué son entonces los derechos humanos? ¿Alguien podría darme la conceptualización de los derechos humanos?
Hola, hola. Son los derechos inherentes de todos los seres humanos sin distinción de raza, sexo o religión. Creo. Sí, sí, hay parte de eso, de la conceptualización, muy bien. Los derechos humanos son parte inherente de nosotros, decía el compañero por ahí. No importa el sexo, la edad, la raza, ¿ya? Son parte inherente de nosotros. Muy bien, ¿alguien más que le quiera ayudar a dar profundizar más la respuesta? Los poseemos desde la concepción por el simple hecho de ser humanos. Muy bien, sí. Muchas gracias. Yo tengo otra preguntita también. ¿Me podrían mencionar 2 características de los derechos humanos? Y también déjenme ver sobre qué se trata. 2 características. Son universales. Es decir, que no importa en el país en el que estemos, siempre se deben de cumplir. Muy bien, deben de respetarse los derechos humanos. ¿Qué otra? Son 2. Son irrenunciables, que nadie puede renunciar a ellos aunque ellos mismos quieran. Muy bien, aunque nosotros mismos queramos, no podemos renunciar a ellos. Son irrenunciables, intransferibles, decíamos también, ¿verdad? No podemos dárselos a alguien. Le voy a decir a mi novia, ¿verdad? A mi esposo, te voy a regalar mis derechos humanos, ¿verdad? No podemos, no podemos. Ajá. Muy bien. Muchas gracias por participar. Vamos a seguir entonces con la presentación y ahora vamos a hablar sobre la clasificación. Entonces, la clasificación es de carácter histórico, basada en la aparición y reconocimiento cronológico de los derechos humanos por parte del orden jurídico normativo internacional. ¿Se recuerda? Habíamos en la parte histórica marca muy bien en donde se vuelve ese orden jurídico. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Por ahí por la Edad Media ya aparecía un orden jurídico en donde entonces ya estábamos viendo qué parte de esta dinámica social apareció para reconocer que había ciertos pues acontecimientos que no nos hacían valer el hecho de ser seres humanos. Entonces por eso aparece la clasificación. Pues vamos a hablar que los primeros derechos, ¿ya? En la primera generación son derechos civiles y políticos. ¿Y qué son ellos? Miren, los derechos civiles y políticos están destinados a la protección del ser humano individualmente, cuya cualquier agresión en algún órgano público se caracterizan porque imponen al Estado el deber de abstenerse a interferir en el ejercicio y pleno goce de los derechos por parte del ser humano. Estos son derechos civiles y políticos, ¿ya? Vean como aquello que dijimos que son inherentes en nosotros y ahora parecen que tenemos estos derechos civiles y políticos, o sea, nadie puede decir que es apolítico, lo lamento, ¿ya? Si usted se define como apolítico, no existe eso. Como ya los tenemos inherentes, la cosa es que no ejercemos ese derecho. Esta es otra cosa. No queremos hacer uso y razón de que tenemos ese derecho. Pero nadie, absolutamente nadie, sobre todo el Estado, y en el Estado pertenecemos todos, ¿ve? Debe de interferir en este ejercicio pleno. O sea, lo lamento. Aquel tipo de manifestaciones, opiniones públicas, opiniones por escrito, todos aquellos, pues, pautas en las que hagan ver que hay algún tipo de vulneración respecto
a nuestro trabajo, a nuestras relaciones, a nuestro entorno, ¿verdad? Son parte de este ejercicio de los derechos civiles y políticos. Entonces, hay que ser un poco más agudos en el aspecto de que los derechos, yo he escuchado, lo he escuchado viva voz de algunas personas que piensan que los derechos vinieron a veces a arruinar el tipo de dinámica social. Habría que evaluar más que todo si la dinámica social nos estaba llevando a alguna parte, algún lugar mejor. El objetivo de los derechos, recordemos que es el que las personas tengan acceso a una vida mucho más plena. Ese es el objetivo final, ¿ya? Eso es lo que buscan, ¿ya? Que el libre derecho de poder ejercer todas estas pautas, ¿ya? Tanto en derechos civiles y políticos, que son los de la primera generación, pues sean parte de nuestro vivir, y lo son, de hecho lo son. Lo que pasa es que vemos a veces mal el hecho de la expresión pública, el hecho de las manifestaciones, el hecho de las marchas, el hecho de los bloqueos, pero son ejercicios que nos han llevado como medidas alternas a que respeten mi derecho. Todos estos grupos buscan de alguna forma ya un derecho que ha sido vulnerado. Ustedes me dicen, pero ¿y qué sirve que cierren la carretera? Vean, los de transporte, que a veces ya ha pasado aquí. Estoy dando ejemplos que lo vivimos acá en El Salvador. ¿De qué sirve que sirven la carretera? ¿De qué sirve que bloqueen la carretera si lo que más hacen es obstaculizar el hecho de que la gente vaya a trabajar, el hecho que la gente tenga otras cosas que hacer, que van a otras partes del país y todo eso? Es una expresión. No deberíamos quizás de llegar a ese tipo de expresiones para hacer validar mi derecho a que tengo que tener un servicio mejor. Y dentro del servicio, un área de seguridad mejor. El hecho que si le van a subir el transporte público, su valor monetario sea correspondiente al servicio que me están dando. Entonces, ven, esta dinámica tiene que ver mucho con el entorno y donde se miran aplicados. Llegamos a esas medidas por esa vulneración del derecho, ¿ven? Porque los tenemos, pero hay muchos, tanto personas, grupos, colectivos, el mismo gobierno o Estado, que no ayuda al pleno ejercicio del derecho. Y ya no se digan en cuestiones políticas, ¿verdad? Estamos a puertas de una condición de elecciones en donde se ve el ejercicio del derecho político, pero acá es mal comprendido. Porque la cuestión política bueno, es un pleno derecho para todos. Todos ejercemos política, somos parte del área política, pero obviamente algunos lo ejercen de una forma que pues generan una vulneración de estos derechos políticos para la gran mayoría. Hablemos de los derechos entonces de segunda generación, entonces los derechos económicos, sociales y culturales. Pues miren, la razón de ser de estos derechos económicos, sociales y culturales se basa en el hecho de que el pleno respeto a la dignidad del ser humano, su libertad y la vigencia de la democracia solo es posible si existen las condiciones económicas, sociales, culturales que garanticen el desarrollo de los hombres. Y aquí le voy a agregar, obvio, miren, hombres y mujeres y estos pueblos. ¿Ya? Muchos textos todavía mantienen el hecho que solo ponen a los hombres.
pero es por la cuestión de que estos documentos ya son antiguos, no se han actualizado de acuerdo a las nuevas generaciones o movimientos que se van dando socialmente. Por eso les dije yo, le agrego, a lo mejor si buscan una definición no la encontrarán que le agregan, pero yo dije, le agrego, es una cuestión personal. Pero vean, estos derechos de segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales, qué importantes son. Y en ello, por eso deberíamos de tener una mirada más amplia al hecho de que hay que evaluar las cuestiones económicas del país. ¿Por qué? Porque hay condiciones en que nos van a generar espacios donde podamos tener empleos, donde respeten toda la cuestión de derechos laborales, ¿bien? Pero tiene que ver mucho con las condiciones económicas que tiene el país. Hablamos un poco de las condiciones económicas del nuestro. Qué difícil, ¿bien? Porque no somos un país sostenible. No tenemos la capacidad de sostenernos por nosotros mismos. ¿Qué quiere decir con eso? Pues miren, nosotros no producimos autos, no tenemos esa capacidad. No podemos producir alimentos, no tenemos ya la capacidad de poder pues tener por lo menos las condiciones de agricultura para sostener a nuestra propia sociedad. No los tenemos. Lo que más generamos son servicios. Esto es lo que más generamos. Servicios que nos ayuden a, pues, damos servicios de distinta índole que generan, pues, recurso económico. Todas estas escasas áreas en donde obviamente como país no somos sostenibles, también no nos permite tener una amplia gama de empleos que tengan condiciones propias para respetar los derechos laborales, que entre los derechos laborales hay muchos, sobre el hecho de respetar sus condiciones que tengan como personas, ya sea para hombres y para mujeres, porque hay una distinción clara. Y para aquellas personas también que tienen discapacidades, la evaluación de los salarios, toda la gama que tenga que ver con las cuestiones laborales, tienen que ver con toda la condición propia que tiene un país. Lastimosamente no somos un país totalmente sostenible y estamos con una deuda económica. Nuestro país está endeudado ya, aparte de de las condiciones de la emergencia sanitaria que se ha vivido a nivel mundial, pero países como los nuestros lo van a sentir por mucho más tiempo. Pues ya estamos endeudados prácticamente casi el 90% del Producto Interno Bruto. O sea, de todo lo que captamos, de todos los recursos y que llega a ser pues parte de los recursos del Estado, ya tenemos endeudado el 90%. De aquí no sé hace cuánto tiempo, porque estos en las noticias son pinceladas las que nos dan y son las noticias más rápido que pasan, ¿verdad? Porque estamos en una situación crítica económica. Entonces, si el país está en una situación económicamente crítica, obtener de un empleo todos los derechos económicos que tienen que ver con nuestros derechos laborales es difícil. Vean. Ahora, los derechos sociales. Vean, como dice aquí, ya el pleno respeto a la dignidad del ser humano. Todos aquellos aspectos sociales, ya, entre ellos dice la libertad y la vigencia de la democracia, todas aquellas condiciones sociales en donde el ser humano tiene área y espacio en donde poder expresar y ser libre, pues también todavía son derechos que siguen siendo vulnerados. Siguen siendo muy, muy, muy vulnerados. ¿Ya? Y no se digan culturales. Vean, hablar de los derechos culturales, pues
en realidad, yo personalmente, una valoración muy personal, es que en los derechos culturales, ya hace cuánto muchos nos hicieron perder nuestros derechos culturales. Nuestra verdadera cultura ya se va perdiendo casi, se ha perdido en realidad en varias etapas de la sociedad salvadoreña. Porque pues, los aspectos culturales tienen que ver mucho con nuestros orígenes ancestrales, cosa que no se mantiene. Curiosamente, no, hay muchos que nos llaman la atención la cultura fuera de nuestro país y no conocemos mucho de nuestra propia cultura. Y son parte de nuestros derechos. Bien. Pero tampoco hay un área entonces que dentro del mismo Estado nos garantice que podemos hacer un uso de este derechos culturales. Aquí todavía hay pueblos originarios, se mantienen, se han tratado de mantener durante mucho tiempo, pero grupos que son seriamente afectados por estas tierras no propias, personas que son sumamente vulneradas por el área en donde viven, por mantener un poco sus rasgos autóctonos. Entonces, son parte de estos derechos culturales que ya no, pues, son difíciles de sostener, de mantener y más que todo de defender. Pero existen, para que vean, sí existen. Los derechos de tercera generación o derechos de los pueblos. Miren, contemplan, dicen, cuestiones de carácter supranacional, como el derecho a la paz o a un medio ambiente sano. El contenido de estos derechos no está totalmente determinado. Los derechos de los pueblos se estructuran en proceso de definición y están consagrados en diversas disposiciones de algunas convenciones internacionales. Entonces le decía yo, cuando veíamos el paso de la historia, de que hay a raíz de que se estructuró la Declaración de los Derechos Humanos, habían distintos convenciones, tratados que nos ayudan a poder pues hacer uso del ejercicio de nuestros derechos. Y estos derechos de los pueblos, claro, tiene que ver mucho por el lugar en donde están ubicados, ¿verdad? Porque a pesar que los pueblos latinoamericanos no son los mismos pueblos de España, ¿verdad? Aquellos que tienen pues una visión en aquella parte del mundo, ¿ya? No tienen las mismas rasgos propios de pueblos, a pesar de que vivimos en un mismo planeta, pero cada pueblo tiene su propia dinámica, su propia forma de haber subsistido en la parte del planeta. Entonces, estos derechos todavía se siguen estructurando porque los pueblos son difíciles de poder definir, de poder canalizar todo el hecho de las diferencias de los pueblos. Y a pesar de ello, no podemos decir que el pueblo salvadoreño es el mismo que el pueblo guatemalteco. ¿Ya? Y estamos en regiones sumamente parecidas, pero ya ellos en la región de Guatemala todavía mantienen mucho y respetan mucho sus derechos culturales y mantienen mucho, creo que es el país latinoamericano en donde hay mayor grupo ya todavía étnicos en distintas partes del país. Es todavía un conglomerado de la población alto a comparación de El Salvador. Entonces, todas estas pues, características de los pueblos nos ayudan a seguir todavía definiendo derechos de los pueblos, que son parte de los derechos de tercera generación. Ahora, veamos, fíjense de que la definición propiamente de la clasificación de los derechos casi siempre van a encontrar los autores que solo hay de primera, de segunda y de tercera generación. Yo encontré una cuarta, pero esto solo lo manejan quizás algunos autores
algunos escritores mucho más modernos, porque están hablando ya de derechos de tecnologías de la información y la comunicación. Esto es muy actual, porque se recuerdan que al inicio decía, los derechos, la clasificación de los derechos tiene que ver con la aparición de acontecimientos propios de la historia de la humanidad. Entonces, estos derechos tienen que ver mucho ya con que la información y la comunicación se está volviendo parte de toda nuestra dinámica social. Por eso decía, algunos autores añaden una cuarta generación de derechos humanos, que incluirían derechos que no pueden incluirse en la tercera generación. Reivindicaciones futuras de derechos de primera, segunda y nuevos derechos, especialmente en relación a los derechos tecnológicos o de las tecnologías de la información, la comunicación y el ciberespacio. Ya. Es como esto es tan nuevo, vean, entonces todavía es algo que se sigue definiendo, se sigue todavía disputando este tipo de generación de los derechos, pero que no se pueden dejar de lado porque prácticamente en la parte de la historia de la humanidad que estamos, pues tanto la información y la comunicación es algo que está a la orden del día. Si no veamos lo fácil que es obtener información ahora, ¿ya? Y cualquier tipo de información. Media vez tengamos un teléfono en la mano, ya podemos obtener cualquier tipo de información. Y la comunicación ha cambiado, ¿ya? Ahorita se me viene a la mente un poco en la cuestión de lenguaje y literatura, se mira el proceso de la comunicación y los muñequitos del receptor y el emisor, pues ya totalmente cambió, porque ya no solamente nos comunicamos por medio personalmente, ya corpóreamente, sino que ahora está por medio un vínculo como el teléfono, la computadora o la tablet, otro medio que nos hace pauta a la comunicación. ¿Ya? Y hablar ahora del ciberespacio, ¿ya? Que es tan amplio, pero que no hay, sí pienso yo que es necesario ir también formando estas normas, pautas, leyes que nos ayuden a la convivencia también de ellos, porque es mucho más susceptible la comunicación y la información puede ser mucho más amañada. Entonces, todo esto es parte de estos derechos de cuarta generación. Comentarios. Vean, por esta parte bien interesante la clasificación de los derechos. Comentarios respecto a la clasificación de los derechos o preguntas. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Si no, entonces yo quisiera que me ayudaran a ver con una pregunta. ¿Cuáles son los derechos de segunda generación y sobre qué hablábamos de esta generación de derechos? Hola. Me parece que eran los derechos económicos, sociales y culturales que buscan como el bienestar económico, el acceso al trabajo, la cultura y la educación. Muy bien, sí, perfecto. Esos son los derechos de segunda generación. Los derechos económicos, sociales y culturales. Muy bien. Acá en el chat preguntan que por qué los derechos están divididos en generación o si se va clasificando a lo largo del tiempo. Muy bien. Digamos, la clasificación de los derechos, miren, si ustedes revisan la Declaración de los Derechos Humanos,
van a encontrar esta clasificación. Solo que empiezan diciendo, los derechos humanos de primera generación son políticos, civiles y políticos. Entre los derechos civiles van a aparecer, tenemos estos. Los derechos políticos tenemos estos, y aparece, vea, qué tipo de derechos. No les doy la lista propiamente de estos derechos porque hay otra videoconferencia donde van a encontrar toda esa clasificación y qué tienen que ver, vea, la definición de cada uno de ellos. Por eso yo no les doy como, ¿qué son los derechos civiles? ¿Qué son los derechos políticos? Pero hay una aclaración que yo cuando inicié les decía, esta clasificación obedece a la aparición y reconocimiento cronológico de los derechos. Obviamente tiene que ver con los acontecimientos históricos, ¿ya? Sociológicos, filosóficos también, ¿ya? Sociales, por los que ha atravesado la humanidad, ¿ya? Por parte de un orden jurídico normativo. Por eso es que al inicio les daba la pauta histórica, porque nos interesaba ahora en este paso ver que hubo una historia antes donde llegó a ser este orden jurídico en donde fueron apareciendo todos estos contextos sociales de vulneración y fueron apareciendo, muy bien, si me están vulnerando mi derecho laboral, ¿ya? Entonces apareció la contraparte de que hay una norma que exige que el patrono le pague lo justo a su empleado, ¿ya? Entonces está ahí la contraparte, pero son los sucesos históricos, vean, de la humanidad que dieron pauta a esta clasificación de derechos, a estas generaciones. Vean. Y habla de generaciones ampliamente porque no podemos ubicar propiamente dónde apareció cada uno de ellos, pero sí que apareció esta normativa. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Le agradezco mucho por haberme dado esta pregunta que estaba en el chat. Es que como nosotros que estamos de faciliteros, digamos, yo en mi pantalla solo veo la presentación, no veo lo que pasa directamente en el chat, así que les agradezco mucho. Si hay alguien más que tiene alguna otra pregunta o algún comentario, pues puede hacerlo. En el chat con respecto a los derechos de la cuarta generación, estos estarían más relacionados con los de la primera y la segunda, pero con un enfoque ya más tecnológico. Pues yo acepto el hecho de los autores que lo pongan en una clasificación diferente, fíjense, porque la parte de la historia en donde ya entra la cuestión informática y de comunicación por medio del ciberespacio, ya estamos hablando de otras complejidades, ¿ya? Porque los derechos de la primera, segunda y tercera generación, gusto o no, son contextos de la sociedad diferentes, pero los de cuarta generación ya estamos hablando de un espacio, de un ambiente y de una generación diferente a las anteriores. Yo acepto el hecho de que sea otra generación y otra clasificación, que sí sea una cuarta clasificación por
Disculpe, no aparece la presentación ni se escucha nada, o al menos yo no escucho ni veo nada. Hola Jessica. Bueno, compañeros aspirantes, creo que la tutora ha Hola, tenido problemas de conexión. hola, Vamos a hola, esperar. hola, hola. Ya Hola. regresé, Ok. ya regresé por acá. Disculpen, se me fue directamente toda la conexión. Vale. Me había quedado en Si que me gusta, vuelva a presentar porque no se ve la presentación. va, perfecto. Muy bien. Les comparto. Ya, estoy compartiendo, ¿sí? Ahorita está cargando, ya le aviso. Ahí está. Hoy sí. Ah, vale. Muy bien. Miren, qué activos han estado en el chat y yo sí no me puedo dar cuenta. Me quedé, no sé si se me escuchó cuando hablé sobre la división de los derechos. Me decían, ¿por qué los derechos están divididos en generaciones y van clasificados durante el tiempo? No sé, Oscar, perdón, cuando se me hizo el corte. Fíjese que se le escucha cortado, Uy, pero si gusta, vuelva a repetir, no hay problema. vale, perfecto. Ok. Pues mira, me preguntaban sobre la división de la generación de los derechos. Les explicaba yo que la división de las generaciones tienen que ver con el contexto histórico que está atravesando la humanidad. Bien, todos aquellos distintos situaciones sociales, vea que nos han llevado a poder identificar la vulneración de los derechos. Entonces ha salido la contraparte, que es esta normativa jurídica que ayuda a visualizar el hecho que los derechos deben de respetarse. Entonces, han aparecido en aquellas crisis, vea, todas esta generación ha salido como en las crisis universales, ¿vea? Aquellos acontecimientos de guerra, de hambruna, de condiciones sociales críticas, donde se ha tenido que intervenir y pues aclarar el hecho que todo ser humano se debe de respetar su espacio, su entorno, para que tenga una vida plena. ¿Se escucha claro? Sí, Jessica, hoy sí se le escuchó claro. Va, perfecto. Entonces, les decía, esa era de que por qué estaban divididos, vea, la generación de... Ahora, los derechos les explicaba de cuarta generación. ¿Están relacionados con los primera y segunda, pero un enfoque tecnológico? No. No, Néstor. No están relacionados, vea, no están relacionados con la parte de
no están relacionados con la generación, con la primera, la segunda, la tercera generación. ¿Por qué? Porque les explicaba que en esta parte donde se está reconociendo que el contexto histórico actualmente, en donde se está avanzando mucho en la cuestión informática y de comunicación, ha cambiado. Ya no somos un emisor y receptor, como les decía yo. Ahora hay algo más que también, pues, puede ser que afecte o no afecte el hecho de la comunicación, ¿ya? Nos han dicho que este espacio o del ciberespacio nos ayuda a obtener más rápido la información. Pero esto de obtener rápido no quiere decir que sea siempre efectivo, ¿ya? Por eso le decía, esta parte de la cuarta generación, algunos autores están hablando de ella porque todavía estamos en este contexto histórico que estamos atravesando. Todavía no sabemos hasta dónde va a llegar, hasta dónde va a haber un cambio radical o una crisis o algo en donde nos haga hablar de otro tipo de derechos necesarios de normalizar, de hacer pautas, de hacer leyes que nos ayuden a esta comunicación. Porque ella es muy aparte de la primera, segunda y tercera generación. Los derechos humanos se van acoplando con la actualidad, o sea, basándose en lo que está viviendo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que les decía, esto de cuarta generación, estamos en un contexto que todavía estamos viviendo, se está desarrollando, y cada país va avanzando en la cuestión de informática, ¿verdad?, de los medios tecnológicos, de los avances tecnológicos de acuerdo a su capacidad. Porque a lo mejor nosotros, ¿verdad?, a comparación tal vez de otros países mucho más, con más posibilidades pues tecnológicas, Japón, Estados Unidos a lo mejor, pues sus avances son diferentes. Y que también la cuestión tecnológica no solamente lo hablamos en un modelo de teléfono más avanzado, uno que ya prácticamente sea más operativo, en donde me dé más funciones, en donde tenga más espacio, donde pueda ver más películas, donde no sé, vea, para distintas formas que utilizamos los recursos tecnológicos. También hablamos que los recursos tecnológicos deben de avanzarnos en el área de la medicina, en el área social, en el área laboral, que no seamos sustituidos por un proceso ya tecnológico, sino que sea necesario que un ser humano todavía pueda mantener su empleo a pesar de un avance tecnológico. Entonces, ya ven, todas estas cosas son parte de que hay que normar todavía en el área del ciberespacio. No solamente estamos hablando del hecho de tener un modelo de celular mucho más innovador, una computadora que prácticamente tenga 1000 y 100,000 funciones, no solamente eso, sino el hecho de estos recursos, cómo se van proyectando en nosotros para ver si podemos conseguir esta vida plena, ¿ya?, que necesitamos, porque en realidad lo que en realidad es un ser humano es tener una vida plena. Entonces, si estos medios nos ayudan a obtener eso, esa vida plena, ¿ya? Entonces, se está, como dice la compañera Abigail Valladares, ¿sí? Valladares, perdón, estos, ¿vea?, se van acoplando, ¿ya? Acoplando. En El Salvador, ¿qué tanto se cumplen los derechos de cuarta generación? Pues miren, todavía, como es, estos actores que les digo yo que están hablando de estos derechos humanos de cuarta generación, se están todavía definiendo como los derechos de los pueblos de tercera. Imagínense que no hemos ni terminado de definir los derechos de los pueblos, ¿ya? Todas aquellas diferencias, todas aquellas partes de un pueblo que es diferente al otro y que lo hace ser esa esencia, como la esencia del pueblo salvadoreño, a otra comparación de otro pueblo. Pero todavía no hemos terminado de definir esos derechos. ¿Se imaginan cuando todavía estamos apenas, ¿vea?,
apenas llegando a reconocer un poco la cuarta generación de estos derechos. Reconocemos que hay un ciberespacio, reconocemos que hay innovaciones tecnológicas, pero todavía no normamos, todavía no normamos esa parte, todavía no. En El Salvador todavía no llegamos a ese paso. Es algo que aún se está desarrollando, por lo que aún no se podría decir si se cumplen o no. Pues, como les decía, estamos identificando apenas este paso histórico, ¿verdad? Apenas. El retraso de reconocimiento, ¿a qué se debe? Pues si no hemos terminado de definir, vean, los derechos humanos de los pueblos, se imaginan todavía lo que falta para poder pues es adquirir herramientas y leyes, normas que nos ayuden a poder identificar los derechos que tenemos dentro de un ciberespacio. Y entiendo que sus preguntas respecto a eso, ustedes ya son más hijos de esta generación, ¿ya? Yo todavía me preocupo por las anteriores, lo siento. Yo todavía me preocupo por las anteriores, pero sí, cuesta ya identificar porque todavía vamos atravesando esta parte de esta parte histórica de la humanidad. El retraso del conocimiento, ¿a qué se debe? ¿Se podría hacer para avanzar como país conforme a esto? Pues primero deberíamos de garantizar los derechos civiles, políticos, ¿ya? Los derechos sociales, económicos, culturales y de los pueblos. Y cuando ya tengamos resuelto toda esa parte, entonces hablemos de avanzar tecnológicamente. Mientras tanto, está difícil. Todos los derechos deben de ayudarnos a tener una vida plena. Al final es eso. Todos son vulnerados. Todos, absolutamente todos. Lo siento, ¿ya? Por eso hay todavía manifestaciones, roguemos, ¿verdad? Porque todavía hayan organizaciones y colectivos que piensen que esos derechos todavía hay que defenderlos, ¿ya? Todos los derechos son violentados, ¿ya? Evaluemos, seamos más agudos, veamos las noticias, ¿verdad? Y consultemos noticias externas, veamos un poco más el mundo y vean entonces y comparen por qué se violan tanto los derechos. ¿Qué medio podemos utilizar como pueblo para exigir estos derechos aparte de manifestaciones? Educándonos, eduquémonos lo más que se pueda, ¿ya? Ustedes que van hacia empezar una etapa de su vida al área académica, al área universitaria, eduquémonos. Así vamos a poder defender derechos, educándonos. Mientras usted más se eduque, más comprenderá que no somos seres individuales, ¿no? Somos seres colectivos y necesitamos reconocer estos derechos. Muy bien. Entonces, yo quiero dejar con esta frase. ¿No? Los derechos humanos son sus derechos. Tomémoslos, defendámoslos, promuévanlos, entiéndanlos e insistan en ellos. Nutrámoslos y enriquezcámoslos, por favor. Son lo mejor que nosotros, somos lo mejor de nosotros, desde la vida. Kofi Annan. Desde ahí, ¿ya? Les quiero dejar esto. ¿Ya? Así que los sigo animando, ¿ya? A que sigan pues participando en las demás videoconferencias, que sigan ingresando a la plataforma. También desde ahí hay materiales que ustedes pueden consultar, ahí también pueden hacer preguntas, ahí podemos interactuar también con más espacio, con más tiempo. Vean, dediquémosle una parte de nuestra vida a esto que se llama educación. Eduquémonos juntos, ¿ya? Así que les deseo un buen día, una buena mañana, ¿ya? Ha sido un placer y un gusto estar con ustedes y pues a seguir participando. Les deseo lo mejor para su prueba.